La filosofía lusa es conocida, es importante, pero sucede como la española, bueno, la italiana no, porque la italiana ha habido grandes filósofos eh, a nivel europeo y mundial, sobre todo en la época del Renacimiento. Es verdad que luego ya en la era contemporánea destacaron pocos. La española tuvo grandes filósofos en la modernidad, conocidos, importantes, pero que se han dejado de lado, porque destacó solo las figuras de Erasmo. Es verdad, Luis Vives es uno de los humanistas, aparte de que fue filósofo. Luis Vives destacó como teólogo, es decir, que bueno, destacaba más la religión. Pero bueno, Luis Vives es un filósofo muy importante en el periodo de la modernidad española y, por cierto, en la europea. Y luego hablando, por ejemplo, de filósofos griegos, pues podemos nombrar a los de la antigua Grecia, que son la cuna de la filosofía occidental. Bueno, pues Portugal también dejó grandes figuras de la filosofía contemporánea. Hay que decir que si yo mm, hablo de José Saramago, que es uno de los escritores más importantes de la era contemporánea y reciente en la literatura portuguesa, pues sí que nos viene a la cabeza a José Saramago como uno de los artistas en la literatura bueno, contemporánea y actual, pero la filosofía portuguesa pasó como la española. Es verdad que la española luego, a partir de ahí, aparecieron en el primer tercio del siglo XX Joaquín Costa, Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno y otras grandes figuras ya en la segunda mitad del siglo XX como Antonio Escotado, Gustavo Bueno, grandes filósofos que han dejado un legado entre el siglo XX y el siglo XXI, sobre todo entre Gustavo Bueno y Antonio Escotado, que son los más importantes de la filosofía actual. Pues la portuguesa fue algo similar a las... Antes de hablar de los filósofos portugueses, voy a definir tres conceptos. El panteísmo, sistema filosófico de quienes creen que la totalidad del universo es el único Dios. Universo, naturaleza y deidad están relacionados con el pensamiento monoteísta en torno a Dios. Dios es el creador del universo según el panteísmo. El milenarismo, creencia de que Cristo regresará a la tierra 1000 años después de su encarnación para llevar a cabo el juicio final. El pensamiento cristiano hablaba de ello. Según, durante un tiempo, como te dicen, 1000 años, Cristo vendrá a la tierra y se producirá el final del mundo como lo conocemos, que sería el fin del mundo. Seara Nova, revista cultural portuguesa, fundada en Lisboa en 1921, que hace unos años, hace tres, exactamente cumplió 100 años, por el filósofo Raúl Proensa y un grupo de intelectuales portugueses. La Seara Nova, bueno, pues fue al final una revista en la cual, bueno, pues se creó, como sucedió en España, con otras formas de, por ejemplo, la generación del 98, del 14, del 27, las tres generaciones más destacadas, bueno, pues era algo parecido en la cual, bueno, era un movimiento cultural dentro del ámbito al final filosófico, o bueno, pues la literatura y diversas artes. Leonardo Coimbra fue filósofo, profesor, político portugués, fue ministro de Instrucción Pública de uno de los gobiernos de la Primera República Portuguesa cuando cayó la monarquía, que lanzó las universidades populares y la Facultad de Letras de Porto. Jaime Magalhães Lima fue filósofo, poeta, ensayista, crítico literario portugués. Raúl Proensa fue filósofo, escritor, periodista y bibliotecario portugués. Fue el que fundó la revista Seara Nova y además perteneció a la propia revista portuguesa. Agostinho da Silva fue filósofo, poeta y ensayista portugués. Combina elementos de panteísmo, milenarismo y ética de la renuncia, afirmando la libertad como la más importante cualidad del hombre. Para él, unir diversos pensamientos en torno al panteísmo, que ya sabemos que es la creación en torno a Dios, tanto de naturaleza, universo, como la deidad, el milenarismo es la corriente cristiana en la cual Cristo vendrá o va a venir en 1000 años y con él se produce o se va a producir el juicio final y la ética de la renuncia. Más tarde lo que afirma él es que la libertad es lo más importante en la cualidad del ser humano. El hombre, si es libre, es lo más importante. Que al final es lo que utilizan la gran mayoría de los filósofos. Y hay que entender a los filósofos.
lo de la libertad cuando hablan ellos es en torno al pensamiento. Por eso siempre debemos comprender la filosofía, la historia, el arte, la literatura, que por cierto aquí en España están completamente olvidadas o medio olvidadas. En otros países sí que se da mayor importancia al ámbito cultural, sobre todo más a las que he nombrado, pero es que en Europa la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, allí están destacado e importante que es que continúan en los países, sobre todo Europa, más del norte, es decir, de Francia hacia la zona continental y luego también en el pensamiento analítico británico, que es el anglosajón, que es el más conocido y al final el que mayor penetración ha tenido a nivel mundial. Es verdad que con la aparición de la filosofía continental, que es más francesa, germana, que por cierto es la que más penetró en España, pues, y sobre todo en el resto de Europa, hay que decir que el pensamiento es lo primordial en cualquier estado, da igual, o en un estado, lo que sea. La filosofía, la crítica, es que se hacen los filósofos, los historiadores, los artistas, los escritores, todo el mundo. Incluso las ciencias sociales más relacionadas con los problemas que tenemos el ser humano por los comportamientos de la psicología, la psiquiatría o el psicoanálisis, que es algo muy importante y que debemos de comprender todos porque el ser humano se comporta de manera a veces irracional. Es verdad que es porque los estímulos que seguimos son irracionales en muchas de las causas. No es normal ese comportamiento. Entonces, en torno a la filosofía, aquí, que sobre todo surge más en España que en el resto de Europa, lo que debemos de hacer es siempre dar mayor prioridad a la crítica, al pensamiento y a intentar comprender el ámbito sociológico, que es filosofía, historia, literatura y el resto del arte, y luego las ciencias sociales, que son primordiales, como la psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis, o incluso hablando también de la sociología, que es al final está más relacionada con la historia y la filosofía, son términos que debemos de entender, comprender, para llevar a cabo una especie de pensamiento propio. Nada más, no hace falta que sea crítico ni nada, es decir, tener un pensamiento. Y con ello finalizo, comento que soy historiador y si os gusta este vídeo, relacionado con la filosofía lusa, darle a like, suscribiros o poner comentarios. Así que adiós, adiós.